Bueno, pois boa tarde a todas e a todos, benvidos e benvidos a esta, benvidas e benvidos a esta nova webinar de entrevistas na que tratamos de falar cos responsables de recursos humanos de moitas das empresas reclutadoras que pensamos que máis número de persoas moven a día de hoxe en Galicia, que busca, quen busca, ese é un pouco o título xenérico que sabedes que estamos dando a estas entrevistas, e hoxe me acompaña Armando Basilio, ele é o director de Randstad en Santiago de Compostela e Comarca, é licenciado en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de Compostela, iba a estar connosco fai un par de días e desgraciadamente por un compromiso profesional ineludible non puido estar, pero hoxe cumplindo a rajatabla co seu compromiso de estar connosco, aquí o temos. Grazas a todas e a todos os que nos estades a seguir en este momento en directo a través de Zoom, 74 participantes según nos consta, tamén grazas a todas esas persoas que nos seguides en directo a través da páxina da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, e tamén grazas a todos esos que nos consta que nos vedes despois en diferido, que sodes tamén moitos e a repercusión sabemos que está sendo grande, non? Para todas e para todos, como todos os días, comentarvos que a nosa compañeira Paula estará pendiente do chat para que todas aquelas dúbidas que nos vayan chegando las poidamos transmitir, en este caso a Armando, e vamos a empezar, se vos parece. A mí gustaríame empezar, como sempre, facéndolle unha pregunta para romper o xeo, Armando. Armando, alguén que vaya a unha entrevista de traballo, boa tarde, que preguntas crees que polo menos de comenzo non debería facer? O debería polo menos esperar un rato antes de lanzarse ao risco, vamos a decir así, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que no existe un límite que podamos establecer claramente, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Pues cualquier cosa que no debe hacer cuando vas a un sitio donde no te conocen a buscar un trabajo. Yo o sea, no pondría una línea sobre qué es lo que no puedes hacer exactamente. Pues, entrar como una persona educada, saludar y esperar a que te pregunten. O sea, un pouco irse deixando levar, non? Digamos, pola entrevista, non? Exactamente. E algún tipo vamos a decir, resposta que ti consideres que, polo menos de inicio, non? Hai que ter cuidado, decir, bueno, nada máis entrar, nada máis esa primeira toma de contacto, eu recomendaría que esta cousa ou esta cousa deixáramos polo menos un ratiño, algo que se che ocurra. A priori no, yo creo que cuando vas a una entrevista de trabajo lo que tienes que hacer es dejarte llevar un poco por cómo marcan la entrevista de trabajo. Al final tú eres un entrevistado y lo que tienes que hacer es que el entrevistador marque los tiempos, marque las conversaciones, sin tener miedo a preguntar, sin tener miedo a contar nada, pero bueno, dentro de lo que se supone una lógica cuando estás en una situación con una persona desconocida y lo que estás haciendo es buscar trabajo, no más. O sea, que ti apostarías pola espontaneidade, pero, bueno, un pouco limitada, non? No sentido de, exactamente. Bueno, sin demasiadas licencias, non? A veces. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, por desencasillar quizás un poco ese miedo que hay a las entrevistas, yo considero que tampoco hay una entrevista estándar. Muchas veces siempre nos preguntan, ¿cómo es una entrevista estándar? ¿Cómo tengo que reaccionar? Bueno, pues todo depende pues, del tipo de entrevista que vayas a hacer, el tipo de puesto al que vayas a postular, a aspirar. Depende de un montón de factores, pero siempre dentro de la lógica. Claro, claro. Nos pregunta, mira, se hai unha pregunta, cal quere decir que é vos, polo menos sempre digo mismo é que nos están escoitando, non? Pregúntanos, Gabriel, desde o Corgo, desde a túa experiencia como consultor, ese medo é infundado ou hai motivos para ter medo? Vaya pregunta, vaya pregunta. No, yo creo que es una buena pregunta y posiblemente no se ha infundado el miedo, ¿no? Yo creo que hubo ahí durante muchos años una tendencia que creo que afortunadamente a día de hoy está desapareciendo, en la cual ir a una entrevista de trabajo prácticamente era como ir a un sitio donde te iban a despellejar y después ibas a poder dejar que te hiciera la entrevista, ¿no? Posiblemente sí que hay, bueno, pues ya sabéis que en general las malas famas son difíciles de quitar, ¿no? O de prescindir de ellas, pero en el fondo yo creo que sí que la gente llega a las entrevistas de trabajo porque en el fondo también se van jugando muchas cosas, ¿no? Al final cuando una persona está buscando trabajo es porque lo necesita y bueno, pues quiere que le salga todo lo mejor posible. Sí que es cierto, como comentaba antes, y esto entiendo que tampoco es una norma, depende del entrevistador, depende de la persona como siempre, ¿no? Pero yo creo que esa tendencia en la cual
bueno, al final el candidato se le sometía a un tercer grado que a veces no era necesario. Creo que eso afortunadamente está desapareciendo, ¿no? Nos pregunta Carmen desde Carballedo, ¿no? ¿Qué crees que se ha hecho para que vayan desapareciendo esas costumbres? Claro, creo que se refiere a eso, ¿no? Estabas falando ti dese tercer grado, ¿no? E hoxe por que desapareceu? Porque estou complementando a pregunta, igual non iba por aí, non? Pero é o que interpreto, ¿no? Porque creedes que con ese mecanismo un pouco de medo conseguíase menos información, conseguíase coñecer menos o candidato, non sei. A ver, yo creo que por varios factores. El primero creo que porque en muchos casos no era necesario. Quizás sea el más importante. Después, bueno, pues todo un poco por toda la tendencia que tiene la sociedad hacia la privacidad, hacia determinadas preguntas que no se deben hacer y que bueno, que al final responde un poco a la lógica. Repito, eso también siempre en función a qué puesto de trabajo estés postulando, ¿vale? No es lo mismo que vayas a ser un piloto de avión donde entiendo que hasta cierto punto hay determinadas cosas que sí que son importantes conocer, que vayan dentro quizás de tu faceta privada, ¿no? Que para puestos de trabajo no menos importantes, pero quizás sí con menos responsabilidad sobre todo sobre otras personas, ¿no? Entonces, yo entiendo que va un poco por ahí. Claro, o sea, que en función da responsabilidade tamén a veces é a exigencia da entrevista, ¿no? Claro, a ver, yo sí que considero que hay puestos en los cuales hay que saber mucho sobre un candidato, otros puestos no. Y creo que lo que pasaba antes es que había un patrón estándar en el cual se utilizaba un tipo de entrevista para todos los puestos. A día de hoy, y esto es una percepción personal, yo tampoco estoy diciendo que sea así, posiblemente mucha gente siga entrevistando de esta manera, pero creo que la tendencia hacia la que vamos es esa. Sí. Nos matiza Carmen outra vez, igual, Carmen de Carballedo, non? Nos di, e en esos postos sí que hai distintos límites ao que se pode e o que non se pode preguntar. Entendo que se está referindo en esos postos de máis responsabilidade. Pues que no se puedan preguntar, no sé si se refiere a que no sea legal preguntarlo, no. Yo, sinceramente, lo desconozco. A ver, nosotros nos dedicamos a perfiles en su mayoría de cualificación baja o medio baja, ¿vale? Aunque tocamos a veces todos los perfiles, entonces quizás no hacemos ese tipo de entrevistas o no las solemos hacer habitualmente. Entonces yo no sé si, hombre, yo entiendo que hay preguntas, es que no lo sé, o sea, realmente, Carmen, no te puedo contestar Claro. si se puede o no se puede. Al final, también depende para qué. Ten en cuenta que una entrevista, a veces, bueno, esto discutiendo ya con gente, bueno, pues si quieres aspirar a tener un puesto de trabajo en una empresa, sobre todo privada, que es de lo que estamos hablando, tú también tienes que hasta cierto punto adaptarte a lo que esa empresa quiera. Y si esa empresa quiere saber determinadas cosas, entiendo que en su derecho de preguntar está. Otra cosa es que tú también estés en tu derecho de responder, ¿no? Correcto. O sea, va más por aí. Claro. Que lle recomendarías, Armando, a alguén que está en esos últimos anos de estudio, por exemplo, e que quere empezar a mergullarse por isto do mercado de traballo? Ti que lle dirías? Que lle recomendarías facer e que non lle recomendarías facer? Porque ao mellor tamén hai determinadas prácticas que estaban moi instauradas e que hoxe en día xa non funcionan ben. Ti que lle dirías a esa xente? Bueno, no sé, quizás yo por mi experiencia ya hace unos cuantos años lo primero sería acudir a una empresa de trabajo temporal, que fue lo que hice yo también, ¿no? Quizás sean, digamos, los encajes perfectos para esos momentos en los que quieres buscar un trabajo que sea por horas o que no te ocupe la jornada completa o que te ocupe un verano. Posiblemente sea la mejor herramienta que existe ahora para ese tipo de trabajos. Y bueno, yo creo que trabajar y conocer el mercado laboral siempre es bueno. Vayas a hacer lo que vayas a hacer a posteriori, siempre está bien. Al final, cuando conoces más experiencias, cuando conoces más maneras de trabajar, diferentes empresas, al final siempre es conocimiento también. O sea que no, yo considero que es positivo. Nos pregunta Susana desde Alama, e ti consideras que é bo entrar en unha empresa xa con visos de quedarte de cara ao futuro ou que é moito millor coñecer moitas empresas durante pouco tempo para irte pulindo? Carai, temos hoxe preguntas moi sofisticadas. Muy sofisticada. Es que no lo sé, desgraciadamente el mercado laboral no está hecho a nuestra semejanza, a lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay. Muchas veces
y esto nos pasa un montón en trabajo temporal, pues muchas veces tenemos un cliente que nos oferta un puesto pues, para 2 meses y resulta que ese puesto se convirtió en permanente o indefinido en la empresa. Entonces, hay mucha gente que empieza a trabajar pues, por un periodo que piensa que es temporal y acaba quedándose ahí. Entiendo que si tú estás a gusto, la empresa está a gusto contigo y al final ese trabajo, por decirlo de alguna manera, te da todo lo que tú esperas, tampoco hay por qué probar más. O sea, no considero que sea necesario, ¿no? Claro, perfecto. Que consellos lle darías, Armando, a esa persoa que leva moito tempo desempregada, non? E que ao millor, pois eso, ten esa espada de Damocles de non vou a conseguir traballo, xa intentei moitas veces e está difícil. Ti que lle dirías para tratar de probar sorte, si esta expresión é afortunada, que seguramente non, non? Pero con certas garantías. Bueno, pues lo primero que no tire la toalla, porque siempre aparecerá un trabajo. Hay veces que existen dificultades en función al perfil que tenga la persona que en otras, pero que no tire la toalla. Y después, en el fondo, lo de buscar trabajo es un trabajo en sí. Entonces, al final, cuando estás buscando trabajo, realmente es una actividad que tiene que llevarte bastante tiempo a lo largo del día, ¿no? Porque se supone que no estás haciendo otra cosa. A día de hoy es difícil que te vayan a buscar a tu casa para ir a trabajar. Entonces, sí que es cierto que lo que muchas veces se ve como una barrera, que es toda la digitalización que existe ahora en la mayoría de las empresas, eso también es una ventaja, porque al final creo que la persona que preguntaba precisamente estaba en Alhama, dijo, no, Sí, Susana da Lama, a última, sí. Exactamente, pues que te abre, esto te abre puertas a no tener que ir presencialmente como se hacía antes por las empresas dejando currículums, etcétera, etcétera. Tienes muchas más herramientas, muchas más opciones, pero bueno, hay que estar, o sea, hay que controlar los portales de empleo, buscar ofertas. Bueno, pues es que es un trabajo en sí. Claro, ti o dixeches ben, non? Creo que ademais algún dos, non recordo quen, non dos entrevistados dos últimos días usou a mesma frase, non? Esa de buscar traballo é en sí mesmo un traballo, non? Sí, sí, en el fondo sí. Bueno, lleva tiempo, no es fácil, hay que actualizarse continuamente porque o sea, el mercado laboral cambia muy rápido. A veces, incluso los que estamos en él, nos sorprendemos de la velocidad a la que cambia. Entonces, pues bueno, no desesperarse. A ver, también es difícil dar consejos sobre esto porque en el fondo el que está buscando trabajo y necesita trabajar, entiendo que es una necesidad bueno, pues que cada vez se va agudizando más según va pasando el tiempo, ¿no? Pero bueno, no hay que desistir. Nin desistir nin desesperar, non? Ese Ni serían os teus desesperar, consellos, non? exactamente. E que lle diríamos a unha persona de idade, Armando? Facemos tamén esta pregunta a todos os entrevistadores, non? Pero é verdade que a idade sigue sendo un condicionante importante? Non sei se en contra, a favor, depende de que, non sei. Esto también es una pregunta difícil, ¿vale? Sobre todo cuando hay una persona de edad que te comenta pues, que lleva un montón de años buscando trabajo, que no lo encuentra. Bueno, nosotros por la experiencia que yo tengo, a priori no es un condicionante en función para qué. También las cosas hay que dejarlas claras, ¿vale? O sea, non é a priori, depois hai que ver cada oferta, non? Exactamente, exactamente. Depende para qué ofertas, yo entiendo que sí que es un condicionante, pero es que eso no lo marco yo ni lo marca ninguna teoría. Es decir, tú si vas a una tienda y ves que la media de edad de las personas que están trabajando allí es de 21 años, evidentemente ahí sí que, aunque no sea explícito, ¿vale? Sí que te va a marcar, porque está claro que si tienes 50 o 60 años, pues no, Non encaixas en esa no vas a realidade. encajar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Esta discriminación también es positiva después en otros casos. Yo tengo un montón de clientes que prefieren personas de más edad por determinados factores también, que también incluso pueden ser, bueno, no muy éticos, pero que en el fondo, igual que para unas cosas no se quieren a las personas mayores, para otras cosas no se quieren a las personas jóvenes. Quiero decir. Sí, supoño que experiencia, confianza, ese tipo de cousas que a Sí, veces parece, sí, non? Que se buscan máis sí. por aí, non?
Nosotros como anécdota teníamos un cliente hace tiempo que bueno, era simpático en el fondo cuando te lo contaba, porque decía que no quería en su almacén a gente menor de 25 años, porque si no los lunes por la mañana no le llegaba nadie. Y Bueno, era a realidade a ver, que palpaba, evidentemente non? no es así, pero bueno, quiero decir que al final muchas veces el problema de la edad que llamamos, nos lo ponemos más nosotros como candidatos que la realidad del mercado en sí, aunque soy consciente de que también hay una gran franja de personas desempleadas de edades que se consideran pues lo que nos estás comentando tú, Modesto, ¿sabes? Entonces, parece ser que sí que hay una realidad ahí, yo no la tengo tan clara, simplemente es eso lo que quería contaros. Claro. Como está Galicia por zonas, Armando? Quero dicir, hai zonas que nas que a empregabilidade é máis fácil e outras na que a empregabilidade é máis difícil? Depende, pero depende de que? De sectores, pois depende ao millor, o que nos di moita xente, non? Pois ao millor, claro, alguén que este moi especializado na automoción, pois entendo que ao millor a zona de Vigo ou a zona pode ter máis oportunidades, non sei, quer dicir, como está a distribución da oferta en este momento por todo o territorio? Sí que podemos mapear algo, vamos. Bueno, pues sí, a ver, aunque esto podría ser una pregunta para estar Para aquí. 2 horas, claro. Sí que evidentemente hay zonas donde se ofertan más puestos de trabajo que otras, ¿no? ¿Vale? Podemos hacer un corte que principalmente en las ciudades en general hay más trabajos que en las zonas más rurales, ¿no? Por decirlo así. Después, evidentemente, está la parte sectorial y con esto quiero decir que pues, hay una zona como puede ser la zona del Barbanza, que tampoco puedes considerar que sea rural 100%, pero bueno, tampoco es una zona urbana o lo conocemos como ciudad donde el trabajo ahí, bueno, pues por decirlo de alguna manera, nunca hay candidatos suficientes para atender a toda la demanda. Después hay otras zonas de Galicia, pues normalmente suele coincidir con zonas que están más despobladas o alejadas de los núcleos grandes de población, donde evidentemente es más complicado encontrar trabajo, pues porque no hay industria. O sea, al final el trabajo está donde está la industria, no hay más. Claro, claro. O sea, sí, está claro, non? O sea, que o mapa sería cidades máis traballo, rural menos traballo, pero con matices, non? Con Con zonas eso, matices. como Uh -huh, Barbanza, que decíamos no que a oferta é máis amplia que a demanda generalmente, e nos, uh -huh. nos lugares despoboados, pregunta Alicia desde Trazo, e creo que é interesante, non? A pregunta, creo que é un matiz do que estábamos a falar, pero moi preciso, non? E nos pregunta, pero nas zonas despoboadas tampouco hai ese desequilibrio porque hai moi pouca xente, inda que haya moi pouco traballo. A ver, a nosotros sí que nos pasa, de hecho, esa pregunta pues, sí que puede, o sea, al final sí que es bastante aclaratoria en ese sentido, sí que nos pasa que cuando buscamos, bueno, evidentemente nosotros tenemos clientes en todos los sitios, zonas rurales, zonas urbanas, zonas despobladas y zonas muy pobladas. Entonces, sí que es cierto que cuando tenemos una petición, por ejemplo, en una zona que consideramos que no hay mucho trabajo porque no hay mucho tejido empresarial, muchas veces sí que nos cuesta mucho más cubrirlas. ¿Por qué? Yo también entiendo la razón a la primera. Normalmente tú si estás viviendo en una de esas zonas es porque tienes trabajo. Si no tienes trabajo, te vas. Entonces, por decirlo de alguna manera, hay menos gente desocupada, menos gente o menos candidatos para acceder a esa necesidad que tú tienes, ¿no? Evidentemente. O sea que un pouco que di Alicia, non? Hai menos traballo, pero tamén hai pouca demanda, entonces Hay tampouco hai poca demanda. un desequilibrio tan forte, non? Yo entiendo que a día de hoy eso, una persona que sea afortunada, porque yo considero que es afortunada que pueda vivir en una zona rural es porque tiene trabajo. Si no tienes trabajo, pues desgraciadamente tienes que irte a otro sitio, aunque no te apetezca. Está claro. E en canto a estacionalidade, Armando, por exemplo, estamos en vésperas dun día forte, non? O famoso Black Friday, ou ahora veñen as campañas de Nadal, que entendo que, por exemplo, no comercio influirán un montón, non? Ou no retail, ou na distribución, non? Seguro. Sí, sí. Como marca esos distintos sectores? Pois estamos falando aquí do comercio, pero entendo que hai moitos sectores que se ven moi marcados por esta estacionalidade, non? Yo no sé si decir que la mayoría de los sectores están afectados por la estacionalidad, es un poco salvaje, pero bueno, en el fondo yo sí me fijo en mis clientes, que también es cierto que nosotros somos una empresa que cubrimos estacionalidad, entonces hasta cierto punto también tiene parte de lógica, pero bueno, aquí en Galicia al final entre conservas, vendimias, el comercio que ya es en todos los sitios, el transporte,
pues que responde también más como el comercio a campañas de ámbitos nacionales, pueden ser las Navidades, un Black Friday, un Día del Padre, etcétera, etcétera. Después hostelería, que evidentemente es estacional, pues tanto en temporada de verano como en puentes, vacaciones, Navidades. Entonces al final yo creo que todos o casi todos los sectores tienen una parte, o sea, una parte de sus trabajadores son estacionales, pues porque no tienen un trabajo que sea continuo o estable todo el año, ¿no? Siempre existen puntas de trabajo, a veces más que puntas, temporadas incluso, ¿no? Podríamos decir. Pregúntanos, José, está habendo moitas preguntas, Armando, este é buenísimo, ¿No? digo eu. Sei que a veces son un pouco, pero é que está suscitando interés, non? Non sei se tamén porque é a última de traballo temporal e pensan que xa hai poucas oportunidades, non? Pero pregúntanos, José, desde a Coruña, tamén creo que unha pregunta moi interesante, non? Nos di, é certo que en eses sectores dos que estades a falar, entendo que estos últimos, non? Comercio, tal, digo por la pregunta tamén, non? É certo que estos sectores nos que estades a falar posiblemente, nos pregunta él, non? Haya moita máis oferta que demanda. Creo que se refire, polo contexto da pregunta. Non sei se che solucionarei ou se a estarei reconducindo mal, non? Se se referirá, porque en estos días pasados tamén moita xente nos decía, non? Que son sectores nos que precisamente é difícil para quen busca encontrar traballadores e incluso que son sectores nos que a veces os traballadores queren traballar pouco aínda que haya moita demanda. Es que no sé si entendí muy bien la pregunta. Eu tampouco porque fixen unha matiza. A ver, José, escríbenos máis. Vamos a esperar un pouco a ver se a matiza. A ver se a matiza. Vamos a seguir con outra, se che parece, e depois volvemos Vale, con aquela vale, matiza. vale, vale, vale. Vale? Porque eu maticeina un pouco, pero non sei se era o que el quería preguntar. De súpeto, Armando, a vosa empresa necesita un traballador, non? Como suele comunicalo? Como se lanza esa oferta? Como, a través de que canles ou de que maneira tratades de bucear para buscar ese traballador? José, escríbenos, Pues, a ver, nosotros desde hace ya varios años somos digitales, no paper, incluso desde antes del COVID. El COVID dio la puntilla a la poca presencialidad que quedaba, ¿vale? Pero bueno, era lo que decía antes. Yo entiendo que esto es mejor tanto para el candidato como para nosotros. ¿Cómo buscamos un candidato? Pues porque nosotros cuando tenemos una necesidad publicamos una oferta de trabajo en nuestra web. A priori es el canal principal donde publicamos. Y nosotros en la web pues tenemos una bolsa de trabajadores, los cuales hay algunos que ya se adaptan directamente a esas ofertas y otros que se apuntan como primera vez, ¿no? Entonces, intentamos unir pues toda esa información que tenemos en nuestra web. Por eso siempre insistimos un montón a la gente cuando se inscribe, por favor, mete todo. ¿Sabes? Siempre que vamos a una entrevista queremos contar mucho más, pero después cuando lo hacemos a través de un medio digital nos cuesta exponer todas las capacidades que tenemos, todo lo que hemos hecho. Ahí sí que es el mejor momento, porque después, al final, para nosotros, por decirlo de alguna manera, es más fácil casar toda esa información y encontrar al trabajador que más se adapte a lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues inicialmente siempre a través de nuestra web. ¿Qué pasa? Pues hay algún puesto, algún perfil muy complicado que sabemos que no llega a web. Entonces, ahí podemos recurrir a cualquier método, pues desde ayuda a los concellos, ayudas a obradoiros, con colaboraciones con obradoiros de empleo. Hombre, ahora ya hace tiempo que no se hace, pero vamos, hemos llegado a poner carteles a la antigua usanza, depende. Se busca, en plan se busca. Claro, a ver, es cierto que hay perfiles o determinadas zonas que a lo mejor cada vez menos, evidentemente, a día de hoy te sorprende porque además muchas veces cuando empezamos con esto de la digitalización sí que pensábamos, joder, por las personas mayores, cómo van a acceder tal. Al final no es un tema de edad, es un tema de proactividad de la persona, de un montón de cosas, ¿sabes? La edad no limita porque a día de hoy pues toda esta digitalización de la que estoy hablando está muy preparada para que sea
muy fácil, de fácil acceso a nivel usuario. Quiero decir, muy intuitivo, ¿no? Como muy que... intuitivo. No tienes que tener un conocimientos de informática para inscribirte en nuestra web, ni para subir tu currículum, ni para nada de esto. A ver, José matizou, nos Ajá. explicou, ¿no? Por exemplo, en hostelería, dame a impresión de que hai moitas ofertas de traballo e non se dan cuberto porque a xente non quere traballar na hostelería. Pasa eso en todos estos sectores? Sí, sí, claro que pasa, claro que pasa. Hay sectores que son menos atractivos que otros, evidentemente. Un poco por todo, ¿eh? Puede ser por las condiciones de trabajo, por los salarios, por la tipología del trabajo en sí, por un montón de cosas donde cuesta encontrar trabajadores. Y este año a nosotros en general nos está costando encontrar trabajadores para cualquier cosa. Sí, ¿Vale? sí, Pero bueno, el tema de hostelería pues ya sale en prensa también, quiero decir, es algo que sí siempre ha costado, siempre ha sido un sector difícil, porque al final pues yo comprendo que son bueno, pues horarios que no se ajustan a la conciliación con la vida que queramos llevar, bien sea familiar, bien sea social, bien sea como lo quieras llamar. Entonces, bueno, a priori son puestos que sí, los cuales, como bien dices, la oferta es mayor que la demanda. Sí que pasa. correcto. E cando lemos unha oferta de traballo, Armando, en que nos debemos fixar, sobre todo? Sobre todo, no doble sentido, de non perder noso tempo e tampouco facerlo perder ao entrevistador. Que son as cousas claves para decir, vou a mirar isto ben para que se axuste o que eu ofrezco o que eles buscan, ¿no? A ver, nosotros siempre decimos que lo que hay que fijarse es en los requisitos mínimos, ¿vale? Porque al final, pues nosotros, para que te hagas una idea, podemos tener una base de datos con 10.000 personas, ¿no? Y tenemos gente que por defecto se apunta en todas las ofertas. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que si yo estoy pidiendo un electricista y tú eres cocinero, te apuntes. ¿Sabes? Cuando estoy exigiendo o estoy poniendo que hay que tener experiencia previa y formación, ¿no? Eso es súper importante, ¿vale? Entonces, lo que son requisitos mínimos, después hay otra parte que se suele poner como requisitos deseables, bueno, o no es lo mismo. Quiero decir, tampoco tienes que tirar la toalla si pedimos 3 años de experiencia y tienes 2 años y medio. O sea, eso no es el problema tampoco, ¿vale? Pero bueno, pues tienes que fijarte en empresas que estén adaptadas a tu perfil, a tus conocimientos y a lo que tú quieres, ¿vale? Era lo que hablábamos antes respecto a la pregunta de José, creo que era o sea, tú lo que no puedes pretender es ser camarero y no trabajar los fines de semana. O sea, si tú ya sabes que no vas a trabajar, que no puedes trabajar los fines de semana por la razón que sea, hay determinados trabajos los cuales, bueno, a ver si puede haber algún camarero que trabaje en los aviones, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Pues entonces, tanto que tu perfil se pueda adaptar a esa oferta de trabajo, como tus capacidades, como tus deseos, por decirlo de alguna manera. O sea, diríamos que o cuestionable, o deseable é cuestionable, pero mínimo é mínimo e hai que cumplilo, non? Exactamente. Vale. E cando buscamos traballo, Armando, que é o máis recomendable? Ti antes nos decías que empezabades por a web, entonces entendo que meter a currícula na web sería importante, non? Ou a oferta na web, pero que outros medios? Hai que buzonear currículums, hai que moverse nas redes sociais, hai que entrar en LinkedIn, non sei, que outros medios son importantes e cales xa non son nada importantes, non? Porque, por exemplo, eu estes días descubrí que parece que o buzoneo xa non é moi importante pola imposibilidade do papel, non? En moitos casos, non? Claro, claro, a ver, esto es como siempre. Yo diría que el tema buzoneo o ir a dejar currículum a una empresa ya no se hace, pero lo digo yo, porque yo tengo incluso a un cliente que le encanta que le vayan a dejar allí los currículums, ¿vale? Lo que pasa que creo que no es puedo decirle a nadie que haga ese tipo de cosas, porque yo creo que a día de hoy la mayoría de empresas o empresas de trabajo temporal ya no recogen currículums en papel. Y bueno, pues volvemos a la misma con el tema del COVID, pues lo de que una persona entre en una empresa, etcétera, 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 también es complicado. Entonces eso es lo que te puede llevar también es a cierta frustración en el sentido de es que no me quieren ni recoger el currículum. A día de hoy, yo creo que hay muy pocas empresas que no tengan una página web, una página donde además tú puedes insertar tu currículum. Incluso diría,
muchas veces también tienes conocimientos, oye, pues sé que allí, porque bonito, oye, pues también hay siempre un correo genérico, hay un teléfono, lo puedes llamar, oye, estoy interesado. Evidentemente lo que comentabas de redes sociales, sin duda, es que a día de hoy cualquier canal es lícito a la hora de buscar trabajo, ¿sabes? Hay ofertas de trabajo en Facebook, ofertas de trabajo evidentemente en LinkedIn, en Mil Anuncios, en todo tipo de portales de empleo. Pero bueno, creo que o sea, lo que predomina son los medios digitales y aparte creo que son los que se van a quedar, ¿vale? Eh, yo explicaría por qué. Bueno, al final es que tú también tienes muchas más posibilidades como candidato digital que como candidato de papel, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en Randstad, que todavía era todo por papel, al final a la gente la clasificábamos en montoncitos por profesiones, es decir, tú eras carpintero y venía y yo te ponía el montón de los carpinteros. ¿Qué pasa? Al final, a lo mejor aparte de ser carpintero, también eras camarero. Yo eso nunca lo veía, porque tú ya estabas en el montón de los carpinteros, ¿no? Es una explicación muy sencilla, pero en el fondo muy fácil. Cuando tú ahora metes tu currículum en una web, tú linkas todo lo que te interesa o lo que has hecho. Entonces yo cuando busco un camarero me va a salir el que también era carpintero. De la otra manera, o sea, de memoria sí, pero la memoria llega a un punto en el que es imposible trabajar de memoria, ¿no? Entonces yo siempre creo que abre más posibilidades a un candidato, sin Sí, duda. sí, yo creo que Mm. pintáchelo de maneira excelente, non é eso, non? Sí, es el típico ejemplo. Los que ya llevamos años en esto, al final, pues claro, cuentas un poco las batallitas del abuelo ya, ¿no? Que antes eran cajones, las pinzas, tal, no sé qué. Pois vamos a seguir coas batallitas. A ver, contanos alguna anécdota confesable, vale? Da que poidamos aprender, porque entendo que con todos os anos que levas aí, biches moitas cousas. Algúnas das que se pode aprender en positivo e outras en negativo, non? Pero como non vamos a decir o pecador, sino o pecado, pois que nos podes contar que nos sirva para aprender, que nos ilustre? Como isto que acabas de decir, non das metatareas. Ya, a ver, sí, hay cosas por ahí, evidentemente. Entonces, sí que es cierto que yo ahora hace años que gestiono más el equipo y no hago tanta entrevista directa, pero una de las, bueno, de las veces que más me reí fue, además, no hace mucho tiempo, entrevistando a una persona que a día de hoy forma parte de mi equipo. O sea, que a risa funcionou en este caso, non? Estábamos mi jefe y yo creo que fue la entrevista más surrealista que tuve, bueno, que tuve en la vida, sin duda, ¿sabes? O sea, hubo un momento que los dos, pues a carcajada limpia con la persona, ¿sabes? Simplemente por cómo estructuraba las cosas, por cómo lo contaba, por eso podemos volver al principio, quiero decir, tampoco hay un patrón de cómo tienes que comportarte y cómo tienes que hacer o qué debes hacer o qué no debes hacer dentro de la lógica. O sea, tampoco es muy normal acabar a carcajada limpia en una entrevista, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, pues la situación llevó a eso y yo siempre, bueno, a veces hablándolo con la persona, fue de las veces que más me reí en la vida porque, bueno, pues por una serie de anécdotas que empezó a contar de sus anteriores trabajos y cosas que le habían pasado, pues todo esto entre eso, la manera de contarlo y demás, pues bueno, pues llegamos Hubo, a hubo esa eso que situación, chaman ¿no? hoxe flow, non? Surdiu aquí. Exactamente. Y evidentemente, puedes decir, ¿eso fue determinante a la hora de seleccionar a esta persona? Sí, ¿sabes? Sin duda. Que acabes en una entrevista, un ataque de risa, quiere decir que te vayan a coger. No, tampoco, ¿sabes? O sea, son un montón de variables, un montón de factores, no sé, lo que Bueno, hablábamos. foi un factor potenciador, non? Sen dúbida para o vosso equipo, pero claro, que tampouco é cuestión de ir a contar chistes a unha entrevista de No, desde luego. claro, claro. E, aínda que sei que é unha pregunta tan manida, Armando, como ten que ir un vestido hoxe en día a unha entrevista de traballo? Xa sei que depende de moitas cousas, pero que pistas lle podes dar un pouco así xenéricas á xente? Xa sei que leva repetindo moitas veces que cada entrevista é un mundo, entendo que en isto outro tanto, non? Pero Partiendo de esa base, a ver, yo lo que siempre recomiendo cuando me preguntan ya casi a nivel personal es, bueno, pues evidentemente lo que bien acabas de decir, depende para que sea el puesto, o sea, quiero decir, no tienes que ir de traje y corbata como un pincel, si tu trabajo no va a ser un trabajo que esté cara al público, estás en una posición muy alta donde quizás
pues sea algo exigible. A ver, a día de hoy, Modesto, lo que hablábamos antes, estamos en la era de la información. También lo que te hace es que tú cuando vas a una entrevista sabes a dónde vas. Entonces, yo creo, y eso también creo que hablaremos eso un poco más adelante, ¿no? Súper importante que tú eches un vistazo, porque a día de hoy todo el mundo tiene acceso a Internet, saber a qué tipo de empresa vas o a qué tipo de entrevista vas, ¿no? Entonces, como patrón, yo lo que recomiendo es, bueno, pues, ir de una manera, digamos, lo más neutra posible. No lleves camisetas con mensajes, con cosas que a ti te pueden hacer gracia, porque a lo mejor vas a una empresa donde precisamente eso no les hace mucha gracia, ¿no? Yo creo que ahí hay un poco, eso siempre es una discusión que hay también entre recursos humanos y demás, de que a veces últimamente se ha vendido que ser natural está tan bien que nos pasamos de naturales. Quiero decir, tú no tienes que olvidarte de que estás yendo a una entrevista de trabajo, ¿vale? No te vas a tomar unas cervezas con tus amigos ni a pasear con tu familia. Partiendo de eso, los cánones de vestimenta, afortunadamente, cada vez se están relajando más. Entonces, ya lo digo en una entrevista, traje y corbata, no sé que sea para una posición donde el puesto de trabajo en sí no tiene mucho sentido. Ir a una oficina, ir a una entrevista vestido lo más posible, pues una camisa, un jersey, unos pantalones, sin más. O sea, no hay un dress code súper adecuado para ir a una entrevista, entiendo. Claro, correcto. E como crees que se debe comportar alguén cando chegan para empezar esa entrevista? Debe ser máis reactivo? Debe ser máis proactivo? Que lle aconsellas en promedio? Tamén xa digo, non? A unha persona estándar que vaya a unha entrevista. Primeiro que escoite ou que sea desos que colla a sartén polo mango e xa empece por romper a pana. Ti que recomendas? No, yo recomiendo que primero hay que escuchar, fijarse y ver cómo se va a desenvolver esa entrevista. En función a eso, sí que puedes dejar de ser un poquito más tú, ¿no? Pero repito, siempre dentro de los cánones de que estás con una persona, ya no que estés buscando un trabajo, sino que estás con una persona desconocida, ¿sabes? Que te está entrevistando. Entonces, yo entiendo que no puedes entrar tampoco como un elefante en una cacharrería en un sitio donde no te conoce nadie, ¿no? Yo voy más por ahí, o sea, no hablamos de esa rigidez, de que tienes que estar así esperando a que te... No, oye, pues tú entras como puedes entrar en cualquier despacho, en cualquier consulta donde no conoces a la gente, te saludas, hola, buenas tardes, ya te dirán, pues siéntate aquí, pasa por aquí, sin más, o sea, con naturalidad, pero bueno, que esa naturalidad tampoco sea la que nos venden a día de hoy, que está bien, ¿no? Con educación, quizás es eso. Yo muchas veces ahora cuando hay mucha queja, ¿no? Intergeneracional, los que llevamos cumpliendo años, porque la gente que tal, gente que no sabe, a ver, sí que sabe, igual que no sabíamos nosotros, todo el mundo sabe y todo el mundo va a poder desarrollar su puesto de trabajo a lo largo del día. Quizás sí que se puede hacer un apunte en eso, que yo sí que ahora ves que la gente, pues muy jovencita, el tema de lo que son las normas básicas de saber estar y de educación sí que las tienen. No, entiendo que el relajo que hay socialmente hace que llegues a pensar que no es necesario nunca, y sí que lo es, porque es que al final es eso, es un ambiente laboral, es un ambiente donde estás con gente desconocida, donde vas a vender tu profesionalidad, ¿no? Entonces no puedes llegar, repito, como si estuvieras en tu casa, ¿no? Partiendo de eso, pues no hay que tener un comportamiento especial, simplemente lo que te manda un poco la lógica del saber estar, sin más, ¿no? O sea, pulir ese saber estar, non? Que hai que ter cuidadiño aí, non? Eso es. Ti que pregunta sueles empezar por facer en unha entrevista de traballo? Ou depende tamén moito? Ou sempre sueles empezar por algún lado? Ou tes aí unhas preguntas fetiche que, dependendo de sota, cabalo, rei, están aí? No, pero preguntas que se suelen hacer, o si por lo menos lo que intentas, que es a lo mejor el estilo que tenemos nosotros de que la gente no esté tensa, de que tal, ¿cómo estás? ¿No? ¿Has llegado bien? ¿Has encontrado bien el sitio? Yo creo que son cosas que al final, de una manera o de otra, si ya llegas pensando en soltar, que te van a soltar toda la metralleta de tal, pues te relajan un poco, ¿no? Te hacen sentirte cómodo.
oye, pues lo que hablamos, lo que nos pasa a todos, oye, has podido aparcar bien, has encontrado bien el sitio, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de romper ese hielo de la persona, porque además sí que hay una cosa muy curiosa. Tú, al final, cuando haces un montón de entrevistas, sí que, por decirlo de alguna manera, te das cuenta de muchas cosas ya solamente con ver cómo entra la persona y cómo se sienta, ¿no? Y esa persona no es consciente de que tú te estás dando cuenta. Entonces, al final, o sea, una entrevista tienes que llevarla preparada, pero hasta cierto punto, ¿vale? En el sentido de lo que te comentaba antes. A día de hoy todos tenemos información. Si tú vas a ir a trabajar a Talleres Manolito seguro que tiene una web donde tú miras y vas a ver que tiene 5 empleados que están bueno, pues en Málaga, que trabajan con este tipo de marcas. Que tú tengas esa información siempre es muy positiva, porque al final lo que demuestra es que tienes interés por el puesto de trabajo. Y ese interés te llevó 3 segundos, ¿sabes? Pulsar en Google y meter el nombre de la empresa a la que vas. Nada más, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es importante, esos detalles. Y bueno, pues eso, no caer en ese nerviosismo. Hay gente, pues eso, que llega que parece que, que le van a hacer ahí un tercer grado y que viene prácticamente a... ¿no? Efecto mártir, non? Aí a sufrir. Tal cual, tal cual, tal cual. Que 3 consellos lle darías a alguén que fai unha currícula hoxe en día? O sea, que 3 cousas, bueno, non teñen por que ser 3, non vamos a ser cerrados, non? Que pouquiñas cousas, non? Lle dirías para que tomara nota, para que non cometera un erro a hora de facer un currículo. A ver, pues lo primero y lo que llevamos hablando en toda la entrevista es el tema que depende para qué, ¿vale? No es lo mismo preparar un currículum pues, para una empresa de trabajo temporal, por ejemplo, que para una empresa final. Entonces, consejos, tener más de un currículum. Tener más de un currículum no quiere decir tener currículums falsos. ¿Sabes? Eso é importante. Claro, ojo, esto a veces customizados para cada tipo de entrevista, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque lo interesante de un currículum es que sea conciso, que tenga toda la información y que no tenga huecos, ¿no? Podríamos decir esas 3 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si la entrevista te la va a hacer un intermediario, bien sea una empresa de trabajo temporal, bien sea una consultora, o bien sea que muchas veces la persona que te entrevista a lo mejor no tiene los conocimientos específicos para lo que tú estás postulando, ¿no? Entonces, esos currículums en los que cada persona con toda la buena intención del mundo, por supuesto, porque es su experiencia, es su saber hacer, entonces te cuentan hasta el último detalle de qué es lo que desarrollas en el trabajo. Yo considero que no, porque eso es precisamente lo que vamos a hacer en la entrevista, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor ya vayas a la entrevista con el director técnico del desarrollo de producto, donde evidentemente quizás esa parte sí que sea importante, ¿no? Pero yo considero que hay que sintetizar. A mí me encantan los currículums que son en una sola cara de una hoja, ¿vale? Donde venga, pues, eso, los datos personales, la formación, la experiencia, y ya. O sea, es que no necesitas saber nada más. Después yo cuando quiera saber algo más, pregunto. Correcto. ¿Vale? Entonces, muy importante no dejar huecos, porque hay mucha gente que ha tenido malas experiencias en puestos de trabajo y lo que hace es obviarlo. Y eso es malo, porque a mí lo que... Un amigo meu entrevistador é como que borra aos namorados vellos do Instagram, non ese efecto de te hago desaparecer. Exactamente. Si ves un hueco en un currículum, es lo primero que te van a preguntar. Y como no sepas de qué es, pues entonces ya mal, ¿sabes? Porque que tú hayas tenido una mala experiencia en una empresa tampoco quiere decir que la culpa sea tuya. ¿Sabes? Que mucha gente ya, por esa sencilla razón, lo quita. Entonces, bueno, ahí sí que está un poco, oye, cada uno que sepa lo que tiene que contar, lo que no tiene que contar. Pero al final, lo que hay que tener en cuenta es que las personas que hacen entrevistas tienen experiencia en hacer entrevistas y saben hacerlas. Entonces, como quieras ocultar, como quieras mentir, te van a pillar. Correcto, correcto. ¿Sabes? O sea, pregunta Paula desde Abadín e meto aquí a pregunta porque xa xa iba a facer eu, non? A típica pregunta, non?
fotos sí, no, nunca sempre influe, e nos pregunta, eres o último de traballo temporal e insistiron moito, nos pregunta, pero de verdade, quere decir, claro, que supoño que que moitos días estamos escoitando, non, non é necesario, tal, claro, o de verdade entendo que vai máis, que valorades máis, dito de outra maneira, que Vale, a teña ou que non a teña? yo que la tenga. Vale. Y yo pregunté a mi equipo antes de quedar y todo el mundo prefiere que la tenga. Y yo por clientes también prefiero que sé que es, bueno, pues querer ver a la persona, ¿vale? Evidentemente es una decisión personal, ¿vale? Pero es lo que comentábamos antes. Tú al final cuando estás trabajando para una empresa privada, pues al final es como si tienes carnet de conducir y coche y no quieres ponerlo. Pues es tu decisión. No sé si te va a restar puntos o no. A mí, evidentemente, yo no voy a elegir a una persona sobre otra porque tenga foto o no. Sin duda, ¿vale? Es una tontería, pero al final te facilita ver, o sea, nosotros en nuestra web, aparte de foto, mandamos un pequeño vídeo de presentación, porque nos parece muy básico. Tú al final es que te estás, o sea, estás intentando acceder a un trabajo, pues qué mejor manera que venderte, ¿no? Para ese trabajo. Entonces, no lo sé. Yo la posición la tengo muy clara, ¿vale? Eso no Correcto, non, quiere non, e decir... entendímolo, non? Que non, como decías, non é un factor determinante, pero pode ser un coayudante dependendo do caso. Mucho, yo creo que ayuda mucho, Vale. porque aparte, pues eso, cuando tienes procesos donde hay varias personas y demás, al final te quedas con la cara. Y no te digo nada a la persona que ha mandado un pequeño vídeo de presentación de hola, me llamo Manolo Pérez, soy mecánico y he trabajado en 3 empresas. Ya has visto a esa persona, pues cómo se expresa, cómo se mueve. A mí me parece básico, pero bueno, evidentemente no es obligatorio y no excluye a nadie por defecto. Nos pregunta Marcos desde Pontevedra que lle parece moi original o do vídeo, pero me di como ten que ser o vídeo? Un elevator pitch desos de pouco tempo? Ten que ser un vídeo longo? Como ten que ser ese Oh, vídeo? nosotros ya siempre decimos nada de más de 10 segundos, 15, vamos, si quieres contar algo más, y no queremos que sea una puesta en escena de una película. Quiero decir, lo que decimos a la gente es que se grabe con el móvil así, ¿sabes? Es simplemente, a ver, esto empezó también un poco también con el tema COVID y demás, que al final como tampoco podías hacer ni entrevistas presenciales, ni podías mandar tal. Pues bueno, pero a día de hoy se agradece un montón, ¿eh? Y volvemos a la misma. Aquí no se discrimina a nadie por cómo sea. O sea, pero, pero sí que me interesa saber cómo eres. Bueno, yo no lo considero un factor de discriminación, ¿no? Y eso, vídeo súper sencillo, hecho. De hecho, es eso, ya para no complicar, siempre mandamos a la gente que se lo haga a sí misma con su smartphone, con lo que sea, ¿no? Y sencillín, simplemente un vídeo de presentación. Pues oye, pues ahora no tengo empleo, pues que acabe aquí lo que quieras contar. Pero vamos, que con 10 segundos nos llega. Si son 20, pues no pasa nada tampoco. Claro. Xa dixeches antes, Armando, que tampouco, que claro, que cada entrevista é un mundo, lévalo dito moitas veces, non? Pero que non debe faltar en un currículum e en que orden? Formación primeiro, experiencia despois, experiencia primeiro, formación despois, depende tamén, como sempre, do puesto. Ti que lle recomendarías á xente? Yo, más que nada, me voy a cómo es el currículum estándar, quiero decir, que esté antes la experiencia que la formación, no, vamos, tampoco Non implica é mucho, importante. que estamos acostumbrados a ver datos personales, formación y experiencia. O sea, sin más, no, la gente se complica mucho si la experiencia de antes, o sea, de primero a último, de último, da igual, o sea, eso no es determinante para nada. O sea, como en matemáticas, non? A orde dos factores, sempre que estén No altera ordenados, el producto, exactamente. Ahora sí que es cierto que ahora la gente suele poner las experiencias de la última a la primera, que bueno, es como más lógico, ¿no? Es donde estuviste primero, pero bueno, que nadie se ponga a estar 2 horas cambiando el currículum por eso, que no tiene mayor importancia tampoco. Vale.
hai moita polémica a veces no das redes sociais, non, Armando? De si se deben expoñer, si non, si o entrevistador ten dereito a navegar polas redes sociais do entrevistado, si eso aporta información, ou se hai como unha confrontación, aí por decirlo así, non? Entre o dereito á información do seleccionador e o dereito á privacidade do candidato, non? Ti onde pondrías os límites aí, si é que os hai? Esto es complicado, es complicado. Entiendo que derechos, mientras que tú tengas abierto un perfil social, si lo tienes abierto, no creo que sea ilegal que nadie vaya a ver tu perfil. No lo sé, ya. Como esto aparte va cambiando muy rápido, yo no sé hasta qué punto, bueno, si lo tienes abierto. Tema redes, pues no lo sé. Yo, sinceramente, ya te digo, ahora no hago muchas entrevistas, entonces, bueno, pues sí que me tocó ya época redes y demás. Alguna vez sí que echas un vistazo. No sabría decirte. Volvemos a la misma. Mientras que no sea muy extremo todo, yo entiendo que no hay ningún problema porque tú en una red salgas un día de copas con tus amigos, porque todos lo hacemos. O sea, no creo que eso sea determinante a la hora de que te vayan a elegir en un puesto de trabajo o no. Otra cosa es que en tus redes sociales pues tengas 25 fotos de cómo quemas barricadas autobuses. Yo qué sé, ¿sabes? Todo con cierto equilibrio. Sin más, no lo sé. A ver, afortunadamente creo que ya no es como al principio. Ahora la gente también cuida un poquito más lo que pone o lo que pone abierto, ¿no? Pero bueno, pues volvemos a la lógica. O sea, cuidar un poco lo que pones en redes sociales, sobre todo, a ver, si a lo mejor trabajas para la administración pública y nunca vas a encontrar un trabajo, nunca vas a buscar un trabajo, pon lo que te apetezca. Si estás buscando un trabajo y vas precisamente a una empresa, a lo mejor contra la que no estés muy de acuerdo por determinadas cosas, pero lo has manifestado aparte en las redes sociales, lo normal será que en esa empresa, si miran tu red social, te van a decir, pues amigo, no. ¿Sabes? Es lógica, o sea, es que yo creo que muchas veces aparte se confunde, o sea, nos confundimos con la legislación respecto también a la capacidad de decisión que tiene una empresa privada. Una empresa privada, al final, va a decidir quién quiere trabajar, o sea, quién quiere que trabaje en su empresa. No siempre es por méritos no, porque es o sea, estás trabajando para otra persona. Esa persona es la que elige, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo claro a la hora de buscar de trabajo. Y no vamos a entrar en si es justo o injusto, porque muchas veces es injusto, evidentemente. Eso no, como vida. Está claro. Pregunta Eva desde Folgoso do Caurel, non? Expresades que si o perfil está aberto non hai problema, pero si ten cousas pechadas, o selector debe pedirlle poder ter acceso para comprobar según que cousas. Yo no, yo creo que no, ¿eh? Eva, no tengo ni la más ligera idea de cómo está esto legislado, pero yo creo que no. O sea, es más, ya te digo, yo hace años, pues alguna vez echabas un vistazo, a lo mejor una persona tal, evidentemente si lo tienes cerrado, ya no hacías nada más. No creo que nadie tenga derecho a decir que tengas que enseñarle algo que tienes publicado en tus redes sociales, de ninguna manera. Entiendo que no, ¿eh? Correcto, correcto. Moita xente, Armando, ten problema porque non ten experiencia, non? E cando vai a unha entrevista di, é que claro, o primeiro que van a preguntar ou do primeiro é por que experiencia teño, e acabo de sair da carreira, ou levo 2 anos ou 3 buscando e non atopei nada e non teño experiencia. Como se trampea, trampear non é a palabra, como se surfea, vamos a decir, esta pregunta, Se non? surfea. Pues mira, precisamente también un poquito con lo que hablábamos antes, sí que es cierto, así como no estaba muy de acuerdo con lo que hablábamos de si la edad era determinante a la hora de encontrar trabajo, la experiencia sí que lo es, sin duda. Quiero decir, cuando la gente dice es que piden experiencia, cierto es, piden experiencia. ¿Cómo se surfea? Pues mira, pues con lo que hemos hablado antes, sectores en los cuales la oferta es mayor que la demanda, ¿verdad? Pues yo al final siempre que selecciono una persona me suelen pedir gente con experiencia. Hay veces que no también, ¿eh? Hay veces que quieren gente junior porque la misma empresa quiere formar a esa persona en sus procedimientos, en su manera de trabajar, ¿no? Son las menos, es la realidad. Entonces, ¿cómo surfear eso? Pues vete a sectores donde no haya suficiente
oferta de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Porque al final todo el mundo va a querer gente con experiencia, pero en el momento que no hay gente con experiencia, el siguiente paso es la gente sin experiencia. Entonces, no sé si es un truco como... Sí, no, que pero bueno, ir a sectores con menor oferta para ir adquiriendo experiencia. Por outra para ir adquiriendo experiencia, exactamente. Exactamente. E a pregunta difícil, non? Que supoño que serán moitos casos, non? Cando temos que falar das condicións laborais, dos salarios, das remuneracións. Cando se debe facer esta pregunta e en que termos deberíamos abordala, Armando? Términos muy claros, porque es súper importante. Aquí nadie trabajamos por amor al arte, es decir, todos trabajamos por un salario. Lo mismo que todo lo que estamos hablando de la estructura de la entrevista, de qué hacer, qué no hacer. Evidentemente no puedes sentarte y si te preguntan cómo estás, es preguntar cuánto voy a cobrar. Pero evidentemente tienes que preguntar eso, porque además a mí es que si no lo preguntas, ya, por decirlo de alguna manera, me extrañaría, ¿no? No le interesa lo que va a cobrar. Oye, pues ¿cuándo lo tienes que hacer? Pues cuando una vez que te hayan preguntado, que te hayan contado, porque muchas veces te informan ya, oye, pues esto, pues el salario es este, las horas son pues esta cantidad, etcétera, etcétera. Si llega a un punto en la entrevista en el cual habéis abordado todo lo que son las preguntas por parte del entrevistador y te ha dado toda la información relativa al puesto de trabajo, pues evidentemente va a llegar un punto en el que te va a decir si tienes alguna duda, si quieres conocer alguna más, es un buen momento para preguntarlo. Y no es una pregunta que no haya que hacer, al contrario, es una pregunta que sí que hay que hacer, si no te lo dicen antes. O sea, que posiblemente esperar a que a entrevista esté un poquinho madura, non? Pero... Hombre, sí, yo entiendo que sí, que al final el guión de la entrevista te lleva más o menos a eso, porque al final yo entiendo que primero tienes que ver si esa persona encaja en el puesto y si a la persona le gusta el puesto, que eso es otra, quiero decir, no solamente tú al final, aunque estés, por decirlo de alguna manera, en la posición dominante como entrevistador, no quiere decir, nosotros hemos tenido muchas entrevistas en las cuales llega la persona y dice, pues es que esto no me interesa, porque no encaja con lo que yo esperaba, con las expectativas que tengo de un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque no es que sea al final, lo que pasa que yo entiendo que esa información se debería de proporcionar. Entonces, si ha llegado, digamos, el final de la entrevista, en la cual te han contado todo, tú has preguntado cosas y todavía no se ha tratado el tema del salario, no puedes preguntar, pero sin ningún problema. Pois Armando, faltan 4 minutos, eu comprometinme ademais a acabar puntual porque sei que tes un compromiso importante. Non sei se en estes 2 minutos que nos quedan hai algunha mensaxe pola que non che teñamos preguntado e que a ti che parezca esencial compartila con quen nos pode estar escoitando, non o sei. No, pero bueno, siempre me gusta animar a todo el mundo a que no se desespere en la búsqueda de trabajo, porque al final, pues siempre va a aparecer un trabajo. Puede costar más o puede costar menos, pero hay que intentarlo y hay que estar ahí y no hay que frustrarse por tener un no, ni dos nos, ni tres, ¿sabes? Al final, lo importante es la perseverancia y la proactividad a la hora de buscar. Pois moitísimas gracias con ese ánimo, vale? Gracias a todos, de novo, a todas e a todos os que todavía estades aí conectados no Zoom, grazas a todas e a todos os que nos tedes seguido en directo a través da páxina de Facebook da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, grazas aos que nos escoitedes en diferido, o vindeiro xoves, o vindeiro xoves, mañán, continuaremos a Academia de Habilidades Transversais falando de traballo en equipo e o próximo luns tendremos unha nova entrevista, en este caso xa sectorial, con responsables de recursos humanos deste ciclo de que busca, quen busca. Moitísimas grazas, Armando, moitísimas gracias a vosotros. E boa tarde. Que tengáis buena tarde. Chao, chao. Gracias.